Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Señores, hoy dedico este segmento de la perspectiva de un ejemplar de carreras que fue nacido y criado en Puerto Rico y que su nombre aparece en el libro de los récords Guinness como el ejemplar de carrera que ganó más eventos en toda la historia del hipismo, no solamente en Puerto Rico, sino, diríamos, prácticamente en el mundo. Me refiero al caballo de carreras Camarero. Este potrillo nació un 16 de junio del año 1951 y falleció el 27 de agosto del año 1956. Como dije antes, este caballo nació y se crió en Puerto Rico. Fue ganador de 73 carreras, incluyendo la triple corona del hipismo puertorriqueño. Es muy notable porque él fue el ejemplar y es el que tiene el récord de más victorias consecutivas para un caballo de carreras. El número coincide con el récord que estableció Joe DiMaggio en el béisbol de las Grandes Ligas de conectar 56 imparables en forma consecutiva. Bueno, Camarero ganó 56 carreras en forma consecutiva entre abril de 1953 hasta el mes de agosto de 1955. En los antecedentes de este equino, el padre de Camarero era 13, quien a su vez era hijo del ganador del Travers aquí en Estados Unidos en el año 1938, el ejemplar Thanksgiving. Su nombre, Camarero en inglés, es Waiter. Este fue un potrillo que era pequeño y lo describieron como un ejemplar con la estatura y la talla de un pony, que solamente pesaba 750 libras y que solamente su estatura era de 14 manos. Y las líneas de sangre van mucho tiempo atrás al caballo de Finn. Fue criado y era dueño de un prominente propietario de un diario en Puerto Rico, don José Colvidal, a quien apodaban don Pepe Colvidal. Bueno, para aquel entonces, en la época de Camarero, en el hipódromo, o en los hipódromos de Puerto Rico, había una regulación que prohibía terminantemente a apostar a los favoritos, como en el caso de Camarero, lo que significaba que los hipódromos no aceptaban apuestas para Camarero. Ya le dije, ganó la triple corona del hipismo en Puerto Rico cuando venció en la Copa Gobernadores, el Clásico José de Diego y el Clásico Primavera en el año 1954. Invicto. Bueno, de acuerdo con el miembro del Salón de la Fama, Junior Cordero, Ángel Tomás Cordero Jr., decir Camarero en Puerto Rico significaba decir carreras de caballo, el hipismo. Si vamos atrás a la historia de Camarero, en julio 19 de 1951, Camarero nació. Era un potrillo que tenía los 4 cabos de sus patas blancos. Era un caballo de color cebruno, lo que llaman en inglés bay. Cuando nació le pusieron el nombre de Sabrosito. Pero a través de un acuerdo de don Pepe Colvidal con Luis Arrechani Agraid, que era un criador de caballos de carrera, este ejemplar pues nació en la finca de Luis Arrechani Agraid. Un año después, don Pepe Colvidal y el entrenador de Camarero, don Pablo Suárez, primeramente vieron a Sabrosito. Y don Pepe Colvidal, el propietario, dijo que cuando estaba pequeño parecía más un burro que un caballo de carrera. Sin embargo, Pablo Suárez, el entrenador, insistió que don Pepe Colvidal se quedara con el caballo. Y entonces así lo hizo. Y entonces le cambiaron el nombre y le pusieron, en honor a la madre de este ejemplar, Camarera, pues le pusieron a él el nombre de Camarero. A principios de los 50, Puerto Rico tenía una economía que estaba declinando constantemente.
mucha gente vivía en la pobreza. Y para el año 1953, cuando Camarero comenzó su carrera, había solamente 2 pistas de carrera. En Puerto Rico, el Hipódromo Quintana y el Hipódromo Las Casas. Quintana fue el primero. Para el día 14 de abril de 1953, Camarero corrió su primera carrera a solamente 2 furlones, o sea, 400 metros en el Hipódromo Quintana, y ganó esa prueba debutando. Y en mayo 17 de ese mismo año, ganó su segunda carrera. 7 días más tarde, ganó su primer clásico, corriendo al frente. Ganó por 4 cuerpos. Para julio 17, ya había ganado su quinta carrera en línea, cuando ganó la carrera a 1200 metros, o sea, 6 furlones. El clásico Luis Muñoz Rivera lo ganó por 7 cuerpos. De agosto 23 hasta octubre 23, Camarero ganó 8 carreras más, incluyendo otro clásico de importancia. Era montado por su jinete habitual, Juan Díaz, que lo llevó 13 veces a la victoria, sin perder una sola carrera. Don José Corvidal se acercó al récord de Kinsent con 2 otros caballos, Cofresí y Condado, que ganaron 49 y 43 carreras en forma consecutiva. Y él creyó que Camarero podía romper este récord. Entonces, pues, para romper el récord, él decidió hacer un cambio de jinetes y montó a Camarero a la leyenda Mateo Matos. Para el año 1952, Mateo Matos no era un jinete profesional, o sea, únicamente él se dedicaba a trabajar caballos en sus traqueos matinales en la pista de Aqueduct, en Nueva York, para el señor Horacio Luro. Pero él retornó a Puerto Rico y cuando se le pidió por primera vez que montara al invicto Camarero, Matos declinó el pedido. Él dijo: yo quería dormir en paz. Esta historia la escribió don Jorge Colón Delgado en su libro acerca de Camarero. Y don Pepe Corvidal le aseguró a él que si él montaba el caballo y perdía, que no había problema contra eso. Entonces Matos pues decidió montar el caballo. Bueno, Camarero ganó 4 o 5 carreras más para terminar como dosañero y como campeón en el 1953 con un total de 18 triunfos. Un día de Año Nuevo, en el 1954, ganó una copa en Puerto Rico, la Copa Gobernadores, corrida a 6 furlones y medios. Y entonces, para ese entonces, cargaba el peso de 120 libras, 8 libras más que sus oponentes. La Copa Gobernadores fue la primera pata de la Triple Corona del hipismo puertorriqueño. Se estableció en el 1951. Bueno, las próximas 2 carreras fueron a la distancia de 1,16, que fue el José de Diego, y a 1,8, que fue el clásico Primavera. Camarero podía cargar peso, a pesar de que era un caballo pequeño. Pero no se sabía hasta ese entonces si él podía correr a largas distancias, porque todas sus carreras, lo más largo que había corrido era 6 furlones y medio. Y el día 11 de enero del año 1954, ganó su carrera número 20 por 10 cuerpos, mientras iba a la distancia de 1,16, eliminando así las dudas de su habilidad como corredor. Y para la fecha de abril 17, Camarero ganó el clásico José Diego para su victoria número 28. Y entonces vino la fecha, en mayo 9, cargando 15 libras más que sus oponentes, ganó el clásico Primavera para convertirse en el primer ganador de la Triple Corona de Puerto Rico, y en su cumpleaños ganó su carrera número 32 a 6 y medio de furlones. Eso fue un récord en la pista. Después de ganar otra carrera, 10 días más tarde, lo llevaron a un descanso más que merecido por algunos meses. Llega la fecha del 24 de octubre y ganó su próxima salida a la pista después del descanso.
finalizó su carrera de tresañero como verdadero campeón. 37 victorias en diciembre 19 y fue seleccionado como el caballo del año en Puerto Rico. La popularidad del hipismo siguió creciendo en Puerto Rico de ahí en adelante, cada vez que Camarero salía a la pista y ganaba una carrera. Y para fines del año 1954, la concurrencia de los fanáticos del hipismo a la pista había aumentado en un 25%. Bueno, los críticos no perdieron su oportunidad, ¿verdad? Y la gran mayoría de la gente decían que a él le permitían ganar. O sea, lo que hablamos en el argot épico como arreglar una carrera para que tal caballo pueda ganar. Pero Camarero siempre ganaba, pero no es que le arreglaban carreras, es que era superior a los demás. Iba en persecución del récord mundial. Lo mantuvieron corriendo en Puerto Rico contra ejemplares nativos en Puerto Rico. A la edad de 4 años, para 1955, Camarero ganó 9 carreras más desde el 6 de enero hasta el día 22 y estaba solamente en 9 victorias del récord. Y durante los primeros 32 días de carrera de ese año, el total de apuestas en el hipódromo aumentó un 64% comparado con años anteriores. Hay muchos en Puerto Rico que hablaban y coreaban el nombre de Camarero, Camarero en punta, que quiere decir Camarero up front. Una frase, ¿verdad?, que fue usada por Pito Rivera Monjes, el narrador de carreras para ese entonces, y de hecho el mejor narrador de carreras de Puerto Rico fue Pito Rivera Monjes. En julio 18 de 1955, Camarero ganó su carrera número 54 para igualar el récord de Kinsems. Bueno, ahí comenzó la euforia de esta carrera, tanto en Puerto Rico como acá en Estados Unidos, y el diario New York Times dedicó espacios para escribir la historia de Camarero. Bueno, finalmente se anunció que Camarero iría por el récord en agosto 7. Era la 4ª carrera en el hipódromo de Quintana en ese día. Al comienzo de la carrera, que era 6 furlongs y medio, habían 8 ejemplares que cuando abrieron las compuertas de la gatera rompieron en forma muy alerta. Matos inicialmente mantuvo a Camarero detrás de los punteros, pero cuando llegaron al poste de la media milla, soltó al caballo y el caballo respondió muy bien, ganando el evento por 6 cuerpos. Cuando faltaban 600 metros para llegar a la meta, Camarero ya estaba al frente. Y Matos dice, podías escuchar la algarabía del público en el hipódromo. Cuando veníamos en la recta final, ya yo sabía y sentía que tenía la carrera ya en mis manos. Porque Camarero, una vez pasó al frente, comenzó a despegarse muy fácilmente. Y mientras más cercanos estábamos a la meta, más ensordecedor era el ruido de las personas en las tribunas. Fue algo increíble. Cuando pasé la meta, me acuerdo que dije para mí, lo hicimos. Finalmente, lo logramos. Y cuando Camarero estableció el récord mundial, dice Ángel Tomás Cordero Jr., el popular Junior Cordero, que era muchachito todavía, dice, yo era muy joven, yo estaba en la pista ese día, y era muy joven para yo entender la euforia del público y qué realmente estaba pasando. Claro, yo sabía que se trataba de Camarero, que Camarero era nuestro campeón, y cada vez que él corría, pues ganaba la carrera. Bueno, se le permitió, o se le puso en el itinerario, un descanso para Camarero, y luego el propietario decidió correr el caballo. O sea, no descansó mucho, porque a 10 días de comenzar el descanso, lo corrieron. Ahí fue cuando Camarero alcanzó la marca de las 56 carreras consecutivas. Camarero nunca llegó segundo, o debo decir, llegó 2 veces segundo, y nunca llegó tercero, pero ya había establecido el récord invicto. 9 días después fue que él perdió por primera vez en su carrera. Luego de ahí corrió
20 carreras más, ganando 17 de ellas. Y para el final de su carrera como pura sangre en Puerto Rico, había ganado 73 carreras en 77 salidas. Ya le dije, 2 veces segundos, nunca llegó tercero. Hablemos de la muerte del gran campeón. Camarero correría su carrera final en agosto 26 de 1956 y días después de este evento murió de una obstrucción intestinal, lo que se llama un cólico en los equinos. Y en la tumba de Camarero, que fue sepultado en el llamado infield del Hipódromo Quintana, fueron 10,000 fanáticos para el sepelio de este potro. O sea, una ceremonia funeral, 10,000 personas. Bueno, entre sus honores, en 1958 Camarero fue el primer ejemplar inducido en el Salón de la Fama del Hipismo de Puerto Rico. Y para el año 2006, el nuevo comandante, se le puso el nuevo comandante después que terminaron en Las Casas y Quintana, todo esto, que cerraron estos dos hipódromos, se abrió el comandante Puerto Rico. Pero luego en el 2006 se cerró este comandante y se abrió el nuevo comandante en otro pueblo, en el pueblo de Canóvanas, yendo para el este de Puerto Rico. Y ahí se le cambió el nombre a este hipódromo y se le puso el nombre del Hipódromo Camarero, que es todavía el nombre de esta pista. Esto fue en honor a este caballo. Además, se nombró una carrera clásica con el nombre de Camarero, para recordarlo más, que todavía esa carrera clásica se celebra una vez al año y se conoce como el Clásico Camarero. Bueno, este ejemplar, como dije antes, marcó una historia porque de 77 carreras llegó a ganar 73, pero por lo más que se recuerda a Camarero fue por las 56 victorias en forma consecutiva, y la gente comenzaron a acordarse del récord de Joe DiMaggio, que lo estableció en 1941, cuando conectó 56 imparables en línea. Y esto es un récord que perdura. Es un récord que difícilmente un jugador en las grandes ligas lo pueda romper. Y el récord de Camarero todavía permanece ahí, por eso está en el libro de los récords Guinness a nivel mundial, en todo el mundo, como el caballo que ganó 56 carreras en forma consecutiva. Ningún otro caballo, por bueno que haya sido, ha ganado 56 carreras en forma consecutiva. Y diríamos que, no sé, pero buscar un caballo que haya corrido 77 veces, creo que es muy difícil encontrarlo a nivel mundial. Y que haya ganado 73 carreras, todavía más difícil. Pero esa es la verdadera historia de este caballo, porque en Puerto Rico los mismos jóvenes que no vieron a Camarero correr, cuando ellos escuchan el nombre de Camarero, ellos saben decir a la gente, oh sí, yo sé quién fue Camarero. Claro, porque muchos de ellos, pues sus padres le contaron la historia de este caballo, muchos de ellos han leído la historia de este caballo que ha sido publicada en varias ocasiones, pero diríamos la gran mayoría de nosotros que vivimos parte de ese momento, porque en lo que a mí se refiere, yo me acuerdo, estaba un niño todavía y comencé a oír las narraciones de las carreras por Pito Rivera Monjes cuando corría Camarero. Ese es algo que todavía yo me acuerdo como si hubiese pasado ayer. Bueno, para ese entonces me acuerdo que mi padre compró un radio, y era un radio tan y tan grande que parecía una maleta y pesaba. Y ese radio, pues él lo tenía en un lugar muy seguro dentro de la casa para que nosotros no nos diera la curiosidad de tocarlo, porque ese radio como que tenía un ojo brillante, bastante grande, y cuando se encendía ese ojo cambiaba color verde, y a veces cambiaba un color azul. Bueno, sinceramente no sé de dónde él consiguió ese radio, pero
digo yo, la persona que tenga un radio de esa clase, todavía, aunque no trabaje, me imagino que ahí tiene algo para la historia y sabrá Dios cuánto dinero pueda valer ese equipo. Y son pocas las personas que a lo mejor lo tengan. Y entonces, bueno, pues mi padre le gustaba el hipismo y para ese entonces no había eso de la televisión, de ver las carreras por la televisión como ahora, que hay diferentes formas. Antes no había eso de la televisión. Entonces había que escuchar las carreras a través de la radio o había que ir en persona a los hipódromos. Entonces, mi padre le gustaba tanto el hipismo y el día que corría camarero en mi casa, mi padre no hacía nada más que sentarse, a almorzar y de ahí en adelante a escuchar las carreras. Y yo principalmente, como su hijo mayor, seguía los pasos porque a mí me interesó el hipismo y las carreras de camarero por la forma en que se hablaba de él y por la forma en que Pito Rivera Monge describía paso a paso el desarrollo de la carrera, en qué posición arrancó Camarero, dónde estaba Camarero en las primeras distancias, y ahí fue que sacó la frase de Camarero en punta, porque este era un ejemplar que una vez lograba ponerse al frente, luchaba y él no cedía para nadie. Bueno, muchas personas, críticos, alegan, bueno, Camarero estableció ese récord porque él corría contra los mismos contrincantes todo el tiempo. Bueno, para aquel entonces casi siempre corría con los mismos contrincantes, pero ahora digo yo, los demás tenían la misma oportunidad que Camarero y no podían vencerlo. Camarero nunca salió a correr fuera de Puerto Rico, desde luego, pero la historia que marcó por el tiempo que corrió, por la cantidad de carreras que él ganó o corrió en sus pocos años de vida, pues eso marca un hito en el hipismo de Puerto Rico y por eso es que aparece su nombre en el libro de los récords. Con esto de Camarero, puedo decirles que me acuerdo, estando chamaco, me acuerdo la primera vez que Camarero perdió una carrera. Eso fue algo que marcó como una especie de luto cuando muere una persona importante, que se corre la noticia por los pueblos, por los barrios. Y eso era como algo de luto, la tristeza que había en el rostro de los fanáticos y no fanáticos del hipismo. Cada vez que se mencionaba perdió Camarero, porque nadie esperaba eso. Me parece a mí que entre los caballos que se ganaron a Camarero, uno de ellos fue Salsito R, que siempre competía con Camarero. Y me parece que la segunda vez que perdió fue la yegua Teresina, que se lo ganó a él. Una hembra se lo ganó. Bueno, llegó la época de que el caballo tenía que ser retirado porque ya sentía dolores en el lomo y que su condición física no ameritaba para que siguiera corriendo, pero era un ejemplar que tenía un corazón muy grande y siempre le gustaba la competencia. Algo que tenía como en su sangre, lo de él era competir, pero sin embargo pues decidieron pararlo y da la casualidad que unos días después de su última carrera pues que falleció. Fue algo triste, la muerte de Camarero fue muy triste en Puerto Rico y todavía se habla de eso. Bueno, en mi caso, yo también pues sufrí la muerte de Camarero. Mi padre sufrió la muerte de Camarero. Todo el mundo sufría esa muerte. Fue algo muy grande, muy penoso en Puerto Rico. De ahí en adelante, pues, yo quedé interesado con esto del hipismo, a pesar de que para ese tiempo, pues, claro, existía el juego de pelota. Y yo, pues, compartía tiempo con el juego de pelota. Pero me interesó tanto y tanto el hipismo, que siendo chamaco, decidí irme a trabajar a una finca donde había un establo, un criadero de caballos de carrera. Y me gustó la idea. Y no fallaba ahí. Entonces, mi jefe ahí era una persona que le gustaba tanto el hipismo. Y los dueños de esa cuadra depositaron la confianza en él. Y de un día aparecí yo a la finca y él me dio trabajo que podía ganar para aquel entonces.
Entonces, él vio que a mí me gustaba mucho el hipismo, se dio cuenta rápido y se dio cuenta que yo tenía habilidad para montar un caballo. Hasta que un día, pues, me dijo, vas a montar un potro que hay ahí. Este potro probablemente no va a llegar al hipódromo, nunca va a correr en carreras oficiales. Entonces me dio permiso, me enseñó cómo ensillar al potro, y yo monté ese día en la finca, monté ese caballo, y él le agradó la forma que yo montaba ese caballo. Él se quedaba sorprendido. Un día después, o unos días después, vinieron los propietarios de la finca a supervisar, a ver cómo estaba la situación en la finca, y él me presentó a los propietarios. Entonces ellos querían cerciorarse de lo que él decía, que era verdad, y le dijeron que ensillara al potro que había en la finca para verme a mí montarlo. Bueno, inmediatamente, digo yo, con la fiebre del hipismo, yo monté el potro, lo corrí por la finca, ellos se dieron cuenta, y entonces le dijeron a él que querían que yo me quedara trabajando en la finca. Y me quedé en la finca, compartía mi tiempo, a veces con el juego de pelota y con los estudios, porque yo estaba en la escuela todavía. Entonces, de ahí vino una historia bastante larga. Nacieron 2 potros en Puerto Rico, más o menos para la misma vez, de yeguas diferentes. Uno de ellos, el nombre era Carámbola, el otro era Lucky Boy. Lucky Boy era hijo de un gran cemental llamado Lucky, que ganó muchas carreras en Puerto Rico también. Entonces, nacieron esos 2 potrillos. La noche que nació Lucky Boy, yo me quedé en la finca. Y al no llegar a mi casa, porque eso de celular, teléfonos celulares, eso no existía en ningún lado. Y cuando mi padre y mi mamá notaron que yo no había llegado, mi padre sabía dónde yo estaba. Y entonces mi padre fue hasta la finca, caminó hasta la finca, un trecho bastante largo, a ver por qué yo no había llegado. Y me encontró en la finca, y se encontró con un veterinario, que de hecho era el veterinario que estaba a cargo de supervisar el nacimiento de ese potro esa vez, Lucky Boy. Yo crié ese potro Lucky Boy. Se convirtió en algo favorito para mí. Desde muy pequeño, yo estuve al tanto de ese potro, lo cuidaba, lo bañaba, lo alimentaba, bueno, hacía de todo con él. Era como para ese entonces, como si fuera, no sé, como el padre con el hijo. Y cuando ese potro llegó un jinete apodado, llamado Higinio Torres, que era el jinete de más edad en el hipódromo, el comandante, porque Higinio ya había montado en el hipódromo Las Casas, pero en el hipódromo el comandante era el jinete de más edad, pero era un hombre muy respetado porque tiene unas habilidades magníficas para montar un caballo. De hecho, su nombre aparece en el Salón de la Fama del Hipismo de Puerto Rico. Higinio Torres fue el que domó a ese potro, Lucky Boy, lo montó por primera vez para domarlo. Y me acuerdo que eso era peligroso para domar un potro, ¿verdad? Potro tan grande que saltaba, se quería dar contra el piso porque nunca había tenido una persona en su lomo haciendo peso. Una vez que ese potro quedó domado, yo seguí trabajando con él en la finca. Lo bañábamos a veces 3 veces en semana, 4 veces en semana. Y como que establecimos una relación entre ese potro y yo, trabajando tanto tiempo con él. Llega la sorpresa de que un día aparecen los propietarios de la finca y decidieron llevarse al potro. A mí me cayó una tristeza porque lo iban a llevar, se lo llevaban de la finca porque yo había sido domado para comenzar su carrera profesional en el hipódromo El Comandante. Y yo me quedé triste porque a mí no me dijeron nada, simplemente llegaron y se llevaron al potro. Bueno, al yo ver que se habían llevado ese potrillo, le dije a mi supervisor de la finca que yo no volvía a trabajar más. Y de hecho no volví más. Entonces pasó el tiempo y ellos no me llamaron, o sea, no fueron a buscarme los dueños del ejemplar ni nada. Y ahí fue cuando
yo decidí entonces irme al hipódromo al Comandante a trabajar. Y había un entrenador llamado Luis Quiñones, que por cierto vivía en mi barrio. Y mi padre estuvo hablando con él y él le dijo, yo necesito que él madrugue y me acompañe mañana al hipódromo. Y así lo hice. Inmediatamente yo llegué con él, me llevó a una cuadra donde estaba un legendario entrenador llamado Mimingo Torres. Y le contó la historia y Mimingo abrió las puertas y me dijo que si yo quería trabajar. Le dije que sí, prácticamente para ese tiempo, que se podía ganar uno en una semana, casi nada. Pero el interés mío era seguir relacionado con los caballos de carrera. Aprendí muchísimas cosas de Mimingo. Una vez él me vio, una vez me dijo, ensilló un pony. Y me dijo, ¿te atreves a montar ese pony? Y le dije, claro. Y monté el pony. Él lo que quería ver era si yo tenía habilidades para montar un caballo. Eso era todo. Y vio que yo monté el pony. Bueno, le quité la silla después, lo bañé, lo llevé a su cuadra y me quedé trabajando ahí. No pasó mucho tiempo en que se corrió la noticia y un día aparecen los dueños del Lucky Boy a la cuadra de Mimingo Torres y se sorprendieron verme a mí trabajando para Mimingo. Ahí vino la conversación, Mimingo le explicó, y entonces ellos querían llevarme de vuelta a trabajar con ellos, los dueños del Lucky Boy. Pero yo no sabía nada de eso, hasta que un par de días después llegó a la cuadra y Mimingo me pregunta, ¿te gustaría regresar a trabajar con los dueños del Lucky Boy? Wow, yo no encontraba qué decir. Y le dije que sí. Y él me dijo, cualquier cosa que pase y decidas no trabajar más para ellos, ¿quieres regresar? Aquí las puertas están abiertas para ti. Bueno, me fui entonces a trabajar a la finca, debo decir, a la cuadra de los propietarios del Lucky Boy. Este caballo ya había ganado un par de carreras, corrió en una carrera clásica muy importante en Puerto Rico, de los clásicos más importantes, y me dijeron, los dueños en la cuadra, me dijeron, tú vas a sacar este caballo de aquí de la cuadra y vas a ir al ensilladero del hipódromo y vas a estar ahí con él. Una vez que ese caballo ya esté ensillado, que le dan vueltas para calentarlo, entonces el entrenador me dijo, tú vas a salir a la pista con este ejemplar. Yo llevé ese ejemplar a la pista, claro, no iba montado, él tenía su jinete ya habitual. Su nombre era Raúl Sterling, el jinete habitual, un muy buen jockey que muchos recuerdos yo tengo de él. Yo bajé el caballo a la pista y me acuerdo que para ese entonces estaban todos los fotógrafos del diario El Imparcial y el diario El Mundo, que eran los dos diarios más antiguos de Puerto Rico. Y ahí comenzaron a tirar fotos. Bueno, para mí eso fue un día demasiado grande. Y más grande fue cuando terminó la carrera, Lucky Boy quedó al frente del pelotón de ejemplares. Y las celebraciones por doquier. Y yo me acuerdo hoy en día de estos momentos. Bueno, ¿qué pasa? Ese momento fue tan grande para mí que entonces yo decidí ir como a otro nivel. Entonces decidí entrar por un tiempo a la escuela de jinetes, que casualmente, la escuela no había comenzado, no había abierto sus puertas, pero ya se hablaba de eso. Pero ya yo estaba en el hipódromo y ya yo galopaba caballos en las mañanas. Entonces, cuando se abrió esa escuela de jinetes, yo me registré ahí y estuve bastante tiempo. Y una vez que salí de la escuela de jinetes, pues ya tenía que sacar una licencia para ser un jinete profesional, pero un aprendiz de jinete, porque todavía no era un profesional, era un aprendiz, pero entonces tenía que tener una licencia. Y me acuerdo yo que mi padre tuvo que firmar para yo poder sacar esa licencia, porque yo era un menor de edad. Mi madre nunca quiso firmar, porque ella no atendía mucho el hipismo, pero el problema de ella era que el miedo que tenía, que yo sufriera un accidente. Y estuvo en contra de eso, pero mi padre firmó. Ahí fue que me convertí yo en jinetes. Y tuve que hacer muchos sacrificios, pero muchos sacrificios para mantener un peso. Imagínense, uno va creciendo y va aumentando de peso poco a poco.
Entonces llegó un momento que había veces que yo llevaba con libras de más y tenía que entrar a la sauna a rebajar libras a fuerza de vapor sin comer nada. Y estaba metido a veces 1 hora ahí, recibiendo ese vapor para poder rebajar libras, porque en el negocio del hipismo, el jinete que ya siempre anda con libras de más, no recibe montas buenas para ganar. Y los entrenadores todavía hoy en día, ellos vigilan mucho eso, porque es un jinete que está sobrepeso todo el tiempo, su caballo está en desventaja. Si los entrenadores no van a montar un aprendiz con sobrepeso en ninguna carrera, a pesar de que cuando uno es aprendiz hay el sistema de libras de bonificación de 7 libras, luego de 5 libras. Pero una vez pierde uno eso, que ha acumulado algunas victorias, ya uno pierde eso, entonces comienza el problema de que ya tú no eres más un aprendiz y que ahora tú tienes que mantener el peso, sea como sea. Y ahí comenzaron los sacrificios míos. Y a la larga, pues, llegó un momento que me sentía todo el tiempo mareado por causa de la alimentación, porque tenía que mantener el peso. Y de ahí en adelante fue otra historia, porque tuve que acudir a un médico siendo menor. Entonces mi madre me llevó a ese doctor. Yo le dije al doctor, mientras mi madre esperaba, sentada en el salón de espera, le dije al doctor qué yo hacía, y le dije que por favor, no le dijera a mi mamá lo que estaba pasando. Bueno, el doctor me examinó, me hizo un montón de preguntas y me dijo bien claro: tienes que abandonar esta profesión. Yo no quería. Eso fue un golpe duro para mí. Tienes que abandonar esta profesión porque te estás exponiendo a caerte y perder tu vida en la pista de carreras. Y tuve que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Cuando entró mi mamá, el doctor le contó toda la historia. Lo mismo que yo le había dicho que por favor no lo hiciera. Le contó toda la historia y después me mira y me dice: yo tengo que hacerlo porque yo soy un médico, número 1, y número 2, tú eres menor de edad. Tú estás bajo la custodia de tus padres y aquí tu mamá es la jefa. Y yo tengo que decirle a ella qué es lo que pasa contigo y por qué los mareos que a ti te dan, que esto es algo peligroso. Señores, cuando salimos de esa oficina del doctor, yo no quiero ni acordarme. Yo miraba el rostro de mi madre y temblaba, porque ya yo venía, yo veía venir ya los insultos, el regaño. ¿Y para qué fue eso? Mi mamá sacó cada nombre del diccionario y lo usó conmigo. Eso fue una situación muy terrible. Vinieron desavenencias entre mi papá y mi mamá, porque mi papá sabía lo que yo estaba haciendo, pero nunca le dijo nada a ella, y eso la mortificó más. Bueno, finalmente yo dije: yo tengo que abandonar esto, en el sentido de que el doctor tiene razón, me puede pasar un accidente en la pista, y lo otro es, yo no quiero estar en el medio de la discordia entre mis padres. Y tuve que pensarlo y decidí pues no montar más. Gané varias veces con un ejemplar llamado Lost Tradition y me sentía bien, pero tuve que hacer la decisión de no montar más y me quedé en el hipódromo trabajando una vez más en las cuadras, señores, y ahí yo aprendí con el entrenador Mimingo Torres y otros entrenadores. Aprendí tantas y tantas cosas sobre los caballos de carrera, sobre la salud de los caballos, sobre la forma de trabajar con ellos. Yo dediqué mi tiempo a aprender. ¿Por qué? Porque como ya no podía montar más, pues dije: algo tengo que hacer porque a mí me gusta este deporte. Y ahí estuve varios años, pero dediqué mi tiempo y lo aproveché bien a aprender. Por eso hoy en día yo llevo todos esos recuerdos, entiendo bastante sobre el cuidado de un caballo de carreras, las cosas que hay que hacer con esos ejemplares para mantenerlos en salud y mantenerlos en forma. Y el hipismo es una cosa que va a durar toda la vida conmigo. Estoy hablando de muchos años atrás y todavía eso perdura conmigo. Y el acordarme de ese potro Lucky Boy cuando ganó ese clásico, Muñoz arriba la memoria. Tantas fotos
que nos sacaron los diarios de Puerto Rico, las noticias en la radio, porque el hipismo creció tanto, ya le dije, desde la época de Camarero comenzó a crecer el hipismo en una forma extravagante en Puerto Rico. Y todos esos recuerdos yo los tengo, todos guardaditos aquí, como yo llamo, en el cofre de los recuerdos. Y todo viene desde la época de Camarero, el gran campeón puertorriqueño. Bueno, es un tema de largometraje, como yo digo, porque hay muchas de las cosas que hay que hablar, que yo me acuerdo que sucedieron en la pista. Desgraciadamente estuve presente a las 5 de la madrugada en uno de esos trabajos matinales cuando el jinete Ramón Eduardo Figueroa, a quien apodaban el abuelito, porque era mucho mayor que nosotros, ya era un jinete profesional, murió en un traqueo matinal cuando su caballo chocó contra la baranda y él cayó y el caballo le cayó arriba y lo mató. Esa fue una noticia que estuvo todo el tiempo en los diarios de Puerto Rico. Bueno, esta es el final de esta historia, hablando del gran campeón Camarero, hablando de mis comienzos en el hipódromo con este ejemplar Lucky Boy, ganador de Muñoz de Rivera Memorial, y desde luego recordar esos momentos porque, como digo, pues no hubo tiempo para más. Y de este modo, pues me despido de ustedes y será hasta la próxima. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.